El Colegio de México y el Programa de Educación Digital presentan Mirada sobre América Latina. América Latina frente a Trump. Grabado el 27 de marzo de 2017. Bueno, estamos aquí en nuestro primer episodio de una serie de podcasts sobre la realidad de América Latina. Y en este primer episodio nos pareció muy importante tratar un tema de mucha actualidad que tiene que ver con los cambios que se han generado a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y cuáles son los efectos que esto puede generar para América Latina. Y para eso estamos con tres expertos en la relación entre Estados Unidos y América Latina y la política de América Latina. Tenemos por un lado al profesor Jorge Domínguez, que es profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, quien está ahora en Boston y con quienes estamos comunicados por vía telefónica. Y aquí está la profesora Guadalupe González, profesora de aquí del Colegio de México, y la profesora Ana Covarrubias, quien es también profesora del Colegio de México y directora del Centro de Estudios Internacionales. Y yo soy Juan Olmeda, soy también profesor del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Entonces, la dinámica de este podcast va a ser tener una conversación con estos tres expertos a partir de una serie de interrogantes que se nos abren pensando en lo que podemos esperar de la relación entre Estados Unidos y América Latina durante los años de la presidencia de Trump. Y quizá la primera pregunta para empezar tiene que ver justamente con esto. ¿Cuál es el panorama que se nos abre a futuro respecto de la presidencia de Donald Trump? Bueno, con mucho gusto, es realmente un placer poder platicar con ustedes tres sobre un tema que es importante para todos, pero de lo cual por el momento no podemos saber mucho. Lo que sabemos es una combinación de discursos de campaña. Se repite que se construirá un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, que por supuesto afectaría no solamente a los mexicanos que quisieran cruzarla, que se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero sin precisar mayores detalles. Eso es un aspecto de la cuestión, evidentemente ya planteada, pero sin nuevos datos. Lo otro que es importante reconocer es la ausencia de los funcionarios a quienes les correspondería desarrollar ya sea una negociación del Tratado de Libre Comercio, ya sea otro tipo de relación con cualquier país de América Latina. No hay designación del subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, no hay sustitución de embajadores. Sabemos que muchos embajadores serían retirados de distintos países del continente, pero los nuevos no han sido designados. En distintos departamentos del gobierno que estarían involucrados en cualquier discusión o negociación de este tipo. En muchos casos no se ha designado ni siquiera al primer viceministro, por así decirlo, en inglés el Deputy Secretary. Entonces, una de las razones por las faltas de precisión, por las faltas de nuevos pasos, es que realmente no está todavía designado el personal pertinente. Quienes ocupan esos espacios son personas actuando en funciones en espera de una nueva designación necesariamente política y que por tanto requiere confirmación del Senado. En muchos de estos casos ni siquiera se ha identificado a la persona y se demoraría aún más la confirmación por el Senado. Entonces estamos más bien a la espera. Hay cosas que uno puede imaginarse que pueden ocurrir, que se han discutido de cierta manera, pero los detalles en sí, las precisiones y las propuestas están por formularse. Ok, retomando un poco lo que usted plantea, ¿no?
preguntándole a la profesora González, ¿qué prioridad va a tener para Estados Unidos América Latina, teniendo en cuenta esta aún ausencia de una política clara? Pero ¿qué podemos esperar al respecto? Bueno, América Latina no ha estado hace tiempo en el radar de los Estados Unidos y me parece que desde la perspectiva de la política exterior de Donald Trump, de hecho quizá adquiere menor relevancia que en el pasado. Entonces, tomando en cuenta que hay algunas excepciones como la relación con México, la obsesión de Donald Trump con algunos temas que van a afectar a la región, particularmente el tema migratorio y el tema de seguridad fronteriza. Por lo tanto, yo creo que no podemos esperar en América Latina el diseño de una gran estrategia. No está dentro de la perspectiva del presidente Trump. Para él, digamos, sus obsesiones y sus prioridades están en Asia, están en el tema comercial, están particularmente también en el Medio Oriente, sobre todo con esta obsesión con respecto a el terrorismo islámico radical. Entonces no podemos esperar una gran estrategia hacia América Latina. Ya hay, sin embargo, gestos que nos hacen prever varias cosas. La primera de ellas, diría yo, a diferencia del manejo que hizo Obama de la relación con América Latina, creo que esta administración va a poner énfasis en un bilateralismo contundente. Los primeros 100 días del presidente Trump lo que ha hecho es tener comunicaciones telefónicas bilaterales mucho mejores en la medida en la que el país está alejado de su frontera, curiosamente. Entonces, son estas conversaciones en donde él lanza, digamos, algún acercamiento, algún gesto de cierto interés. Otros países de América Latina han buscado ser aquellos a los que el presidente Trump les levante el teléfono, ¿no? Quizá el que corrió más rápidamente fue el presidente del Perú, básicamente pues porque él va a ser sede de la próxima reunión de la Cumbre de las Américas y por lo tanto la relación con Estados Unidos es importante. Entonces creo que podemos esperar un bilateralismo muy extremo y acendrado. Por otro lado, tampoco sabemos siquiera quién va a estar a cargo de la relación con América Latina. Y aquí creo que podemos esperar ciertos conflictos interburocráticos, porque por un lado Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna, tiene una perspectiva, sobre todo en el tema migratorio y tema de seguridad, y es un hombre fuerte dentro del gabinete. Por el otro lado está el secretario Tillerson, que tiene una visión completamente distinta, más centrada en temas económicos. ¿Quién va a estar a cargo? Todavía no lo sabemos. Y también el otro gran competidor de definición de política pues es el National Security Council, y ahí probablemente no sabemos qué vaya a ocurrir. Y un último factor, pues podemos prever una diplomacia presidencial muy activa, porque eso es finalmente lo que hace Trump. Entonces, fuera de eso, yo les diría que la política va a ser más bien reactiva frente a distintos sucesos que ocurran en la región o en otros lugares del mundo. La profesora Covarrubias quería agregar algo. Exacto. Sí, yo vinculado a lo que acaba de decir la profesora González, creo que lo que vamos a ver es algo que no es novedoso en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, quizás hacia otras regiones, pero más diría yo hacia América Latina, que es, en efecto, no hay una gran estrategia, no creo que la vayamos a ver, va a ser bilateral y va a ser cuando haya temas que tengan importancia. Pero lo que yo quiero subrayar es que muy probablemente lo que vamos a ver es una política exterior reactiva siempre y cuando el tema se convierta en política interna estadounidense, que como digo es bastante común, ¿no? Lo hemos visto con distintos países, el caso de Cuba es uno de los grandes ejemplos, pero si uno mira, por ejemplo, Muro y Telecán tiene que ver o apeló a un sentimiento interno en Estados Unidos, ¿no? El migrante que quita el empleo, la economía, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Frenar con un muro porque lo que importa es lo que pasa adentro, no lo que está pasando fuera, ni hay una idea de lo que se quiere en América Latina como tal. Y el otro caso, por ejemplo, el profesor Domínguez sabrá muchísimo más de esto que yo, pero que basta ver, va a ser justamente también el tema de Cuba, porque posiblemente lo que vamos a ver ahora es un regreso otra vez a Cuba como un tema
casi estrictamente de política interna, porque sabemos que hay elementos conservadores que apoyaron a Trump y que no están de acuerdo con la política de acercamiento que tuvo Obama, ¿no? Entonces creo que a lo mejor en este panorama que nos dan el profesor Domínguez y la profesora Guadalupe González, vamos a ver una política exterior que va a responder a intereses internos, que va a responder a cuando el tema se convierte en un tema interno. Los mexicanos lo conocemos muy bien, ¿no? Y en ese momento es cuando vamos a ver algún tipo de política reactiva, que dependerá también mucho de lo que dijo la profesora González, quién va a tener el mando, va a ser Trump asesorado por quién, ¿no? Va a ser el Departamento de Estado, va a ser Comercio, no lo sabemos, o desde luego Homeland Security, pero creo que también lo que es probable que veamos es este regreso de una política exterior que es principalmente interna. Ok. Antes de pasar al tema Cuba, que es un tema sin duda muy importante, quisiera preguntarles acerca de qué podemos esperar del lado de América Latina, digamos, ¿no? Ante esta, si se quiere, ausencia de la región en el radar de Estados Unidos, e inclusive algunas afectaciones que pueda tener la región por la política proteccionista. Algunas voces han comenzado a decir que este escenario es el más propicio para que se reactiven en América Latina ciertos proyectos de integración regional o se profundicen. ¿Podemos esperar que este sea el futuro de la región o más bien vamos a ver una competencia de los diferentes países, si se quiere, respondiendo a esta política bilateral de parte del gobierno de Estados Unidos? No sé, profesor Domínguez, si usted quiere decir algo al respecto. Una de las posibles e inteligentes respuestas frente a la posible orientación de la política del gobierno de Trump, sobre todo si tiene un sesgo comercial sobre las relaciones de inversiones, sobre el tema migratorio, como más o menos lo que dijo el candidato Trump durante su campaña presidencial. Una respuesta lógica e inteligente sería, en efecto, un intento de países latinoamericanos de buscar otras formas de proceder en su comportamiento internacional, explorar, desarrollar, profundizar más otro tipo de relaciones. Algunas de ellas pueden ser con otros países de América Latina, otras, por supuesto, pueden ser con países fuera de este continente, en Europa, del este del Asia. La dificultad de pensar en estas opciones es que no se pueden cambiar tan fácilmente de la noche a la mañana. No es que no se puedan hacer, pero sí requieren cierto tiempo para desarrollar las relaciones con Estados Unidos. Ya hay una enorme cantidad de personas en el sector público, en universidades y en empresas que hablan inglés, para desarrollar y ampliar más las relaciones con otros países. Los canales hace mucho tiempo bien establecidos con Estados Unidos, habría que o construirlos o que ampliarlos o desarrollarlos. De manera que sí se puede hacer, pero se demora un poco. Otro motivo de cierta duda es que el discurso integracionista en América Latina es muy antiguo. Data por lo menos de la década de los 1950, que desemboca en la firma de acuerdos que han cambiado las siglas y los nombres a través del tiempo. El que más ha perdurado es el Mercado Común Centroamericano, que se lanza en 1960. Pero curiosamente, si bien el discurso ha sido reiterado y en muchos casos repetido, no han habido tantas modificaciones ni tantas ampliaciones como lo que la repetición de ese discurso implicaría. De manera que habría que buscar nuevas formas de desarrollarlo. Parte de las dificultades ya de esta segunda índole no es simplemente la insuficiencia o la debilidad política de presidentes o de funcionarios, sino que, por ejemplo, en América del Sur la infraestructura necesaria para vincular la cuenca del Pacífico de la cuenca del Atlántico es débil, en algunos casos inexistente, en parte porque hay una cordillera gigantesca, hay una selva enorme y no es tan fácil moverse.
O sea, la dificultad no es que la idea sea mala, de que los países latinoamericanos traten de buscar nuevas opciones entre sí y con otros, sino que no se puede hacer rápidamente, que no es fácil, que no lo han hecho y eso me genera mayor incertidumbre, pero como una opción razonable y posible, por supuesto. No sé, Ana o Guadalupe, sí, claro. ¿qué opinan? Bueno, coincido con el profesor Domínguez en las dificultades de una respuesta inmediata y concertada por parte de América Latina para ajustarse a los retos que representa la administración Trump. Sin embargo, sí me parece que América Latina va a estar obligada a hacer cambios muy importantes en su modelo de desarrollo, dependiendo también de las consecuencias que tenga para la región las decisiones de política económica que va a tomar la administración Trump. Es decir, América Latina va a tener que reaccionar más que a la política latinoamericana de Trump, a decisiones de política interna económica, particularmente el tema fiscal, porque van a tener un impacto muy importante en los factores de crecimiento económico en América Latina. Y me refiero básicamente a la política comercial, efectivamente, el hecho de si en algún momento dado la administración va a buscar modificar las reglas del juego comercial a nivel internacional, cómo se va a dar la renegociación del Telecán, si se da, no se da, si se denuncia, si Estados Unidos sale de la OMC. Todo eso va a modificar las reglas con las que los países hemos estado comerciando. Entonces sí debemos esperar un ajuste importante, al menos en el mediano plazo. ¿Cómo se va a ajustar y si va a ser de manera concertada? Ahí es donde coincido por completo con el profesor Domínguez, en que yo veo algunas dificultades para que esto se dé. Otro tema, por ejemplo, que va a modificar totalmente las condiciones de crecimiento en la región, tiene que ver con la política fiscal en los Estados Unidos. Ellos están modificando, por ejemplo, los incentivos para la repatriación de capitales. La CEPAL, por ejemplo, ya estuvo observando una caída muy importante en los flujos de inversión hacia América Latina, porque precisamente el objetivo de la administración Trump es, a través de estos incentivos fiscales, hacer que las empresas y el capital norteamericano regrese a los Estados Unidos. Claro, entonces probablemente vamos a ver una cierta desviación de la inversión y esto sí deja a América Latina en una situación complicada. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos de la concertación a nivel económico? Yo creo que son muchos. Ya el profesor Domínguez mencionó varios, como el déficit de infraestructura. Sin embargo, creo que sí habría más incentivos para empezar a pensar en el mediano y largo plazo. Invertir en infraestructura de interconectividad es algo que es un déficit que tendrá que atenderse en algún momento. Creo además que los países están también un poquito diferenciados en cuanto a su capacidad para responder. Me parece, por ejemplo, que la Alianza del Pacífico ya empezó a responder de una manera más veloz a los retos de Trump. Es un grupo mucho más pequeño, donde hay muchísima convergencia en las políticas macroeconómicas y esto facilita la coordinación. Ellos están pensando, bueno, no va a haber TPP del lado norteamericano, pero nosotros podemos empezar a ampliar la Alianza del Pacífico con algunos de estos países para lograr la diversificación, por ejemplo, hacia Asia, ¿no? O la búsqueda de una relación mejor con los países europeos. Hay otras instancias de integración que están en una posición mucho más complicada, yo diría básicamente en una crisis profunda, como es el Mercosur. La propia, expansión del Mercosur con la incorporación de Venezuela, pues ha paralizado aún más, incluso en términos políticos, a ese espacio. Entonces, depende mucho del espacio de integración y también depende mucho del tema, pero dejo hasta aquí ahorita mi comentario. Ok. Obviamente, el país que ha estado en boca de Trump durante toda su campaña y desde que asumió la presidencia es México, ¿no? Probablemente tenga que ver un poco con lo que comentaba la profesora Covarrubias antes de cuestiones de la política interna de Estados Unidos y de cierto tipo de votantes a los que, se está dirigiendo Trump. Pero si algunas de estas propuestas, principalmente en el tema comercial, se llevan a cabo, obviamente México va a ser uno de los países que va a sentir más este viraje, ¿no? Ahora bien, desde México, una primera respuesta que se plantea a eso es que México debe mirar América del Sur,
¿no? Digamos, si debe estrechar lazos con América del Sur para de alguna manera dar cuenta de este cambio. ¿Podemos esperar que esto realmente suceda? ¿México tiene en América del Sur un potencial aliado o potenciales aliados o mercados? Yo sería muy escéptica. Ajá. ¿No? También, como bien lo dijo el profesor Domínguez, en términos de la integración latinoamericana, esta idea de la diversificación de la política exterior de México, mirando hacia el sur en América Latina, también es muy vieja, ¿no? Y lo que realmente hemos visto es que México está allí nada más en coyunturas muy específicas, ¿no? Cuando se necesita algo en términos de política exterior o de política interna, las circunstancias lo favorecen, entonces entra México. Yo ahí también diría que tenemos que mirar mucho más lo que está pasando en los propios países de América Latina para ver si esto será posible, ¿no? Y cuando uno ve la crisis brutal en la que está Brasil, también, no sé si llamarlo crisis o no, pero la situación en la que está Argentina, posiblemente Chile menos, me parece un poco difícil pensar que realmente vayamos a encontrar aliados o socios en estos gobiernos que están internamente tan vulnerables como nosotros. Y sobre todo, si nosotros vemos también hacia atrás, en muchas ocasiones esto sucede cuando Estados Unidos sí se perfila como el gran enemigo. Uh-huh. Y ahora ese no es el caso, porque como tú bien lo dijiste al principio, Estados Unidos está obsesionado con México, ni siquiera con Centroamérica, que es de donde están llegando más los migrantes ahora. No son mexicanos, sino centroamericanos, ¿no? Entonces yo no vería como muy fácil que países importantes, grandes de América del Sur, pudieran entrar en la dinámica en la que necesariamente tiene que entrar México porque somos el país más afectado, ¿no? Entonces, allí, digamos, la cuestión económica o comercial es una, pero si uno piensa en la idea de una estrategia de políticas exteriores, también me parece difícil que México pudiera encontrar algo en común con Brasil, con Argentina, con Chile, posiblemente sí con Colombia, no lo sé, pero con los demás me parecería difícil un poco como una posición común frente a Trump. Eso sí lo veo difícil y creo, regreso nuevamente a lo que dijo la profesora Guadalupe González, creo que en efecto el bilateralismo se va a imponer por las dos partes, tanto por Estados Unidos como por los países latinoamericanos. Sí, quizá, un espacio interesante en el que podría haber cierta coordinación podría ser en el ámbito multilateral, particularmente, por ejemplo, en las posiciones frente al G20, en donde hay ahora una cierta convergencia también más general entre México, Brasil y Argentina en materia de políticas macroeconómicas, por ahí, pero al momento no hemos visto tampoco, digamos, grandes gestos, ni del lado mexicano para buscar la solidaridad latinoamericana frente a Estados Unidos. Ha habido ahí una ambigüedad por parte de México. De hecho, el presidente de México decidió no ir a la última reunión de la CELAC, en donde se condenaba a Trump, probablemente para evitar hacer ruido. México está en una posición de tomar decisiones muy importantes de cómo poder equilibrar la difícil renegociación y redefinición de su relación con Estados Unidos, ¿sí? Y, digamos, hasta dónde poder contar con cierta colaboración, respaldo o no de América Latina y de América del Sur, América Central. Yo creo que en el tema migratorio es en el único en el que tendría, digamos, vería yo como una necesidad de una mayor coordinación. Esto tanto porque la realidad se impone. O sea, México es realmente el cuello de botella en donde pasa, ¿no?, la migración tanto que viene del sur como asiática y del Caribe. Entonces, esta es una realidad que trasciende a México y que el propio manejo de la relación es muy importante, a menos que, digamos, México pudiera negociar, que eso es lo que algunas personas sugieren, ¿no?, una reacomodo con Estados Unidos a cambio de que, digamos, selle su frontera sur. ¿Es eso lo que le conviene a México? ¿Puede México hacerlo en este momento? Desde mi punto de vista, no. Entonces, sería en este sentido en donde quizá podríamos, digamos, quizás sugerir, ¿no?, en algún momento dado, la conveniencia de buscar un enfoque más regional o subregional en materia de migración. Ya México, por ejemplo, empezó a llevar el tema migratorio al espacio multilateral con la denuncia que hizo el subsecretario Ruiz Cabañas de las decisiones de política migratoria
de los Estados Unidos como discriminatorias que violan derechos humanos. Entonces, el espacio multilateral, creo que ahí se abren ciertas cosas, ¿no? Ya a otro nivel, la concertación se vuelve muy difícil porque América Latina está fragmentada y los gobiernos están muy emproblemados. Es muy difícil realmente que alguien venga a salvar al vecino, ¿no? Uh-huh. Profesor Domínguez, no sé si quiere agregar algo a este tema. Sí, creo que hay, ha ocurrido, vamos a decir, la solidaridad verbal de una manera muy general con México. Más allá de eso, coincido con esta idea que acaba de señalar la profesora Rodrigo González, que el ámbito multilateral puede ser interesante, que combinando este comentario de ella con su comentario anterior, no es que el gobierno de Trump va a desarrollar una estrategia multilateral, pero no creo que vaya a retirarse de compromisos multilaterales heredados de presidencias pasadas. Y eso implica la asistencia ya confirmada por el presidente Trump a 2 reuniones multilaterales, ambas en el 2018. Una es la cumbre interamericana, que se supone que se reúne en la ciudad de Lima, y se lo confirmó personalmente el presidente Trump al presidente del Perú, Kuczynski. Y la otra es la reunión cumbre del G20 por realizarse después también el 2018 en Buenos Aires, que ya se la confirmó el presidente Trump al presidente Macri. Entonces, no quiere, a lo mejor el presidente Trump cambia de criterio, pero eso implicaría que estaría en 2 ciudades latinoamericanas en relación de pocos meses de diferencia, no en el año actual, sino en el año siguiente, y esa podría ser también una posibilidad de discusión, de participación, de modificación de algunos criterios, y México, por supuesto, estaría presente tanto en Lima como en Buenos Aires. La duda de una relación positiva entre México y otros países latinoamericanos es si, para responder a las presiones en negociación del gobierno de Trump con relación al Tratado de Libre Comercio o a los asuntos migratorios, México incurre costes en su relación con otros países latinoamericanos. Por ejemplo, una posibilidad sería decir México va a fortalecer sus propias barreras en su frontera sur, como parte de un acuerdo con Estados Unidos, sea en lo comercial, sea en lo migratorio. O México va a aceptar la modificación de las reglas de origen en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para de esa manera incorporar menos productos de otros países en lo que podría ser negociado y comerciado bajo el TLC, que podría incidir negativamente sobre otros países más en América Central que en otras partes. Entonces, la solidaridad con México sería más difícil si el gobierno de México se comporta de esa manera, no porque sería su posición preferida, sino porque está entre la espada y la pared. Retomando algunas cosas que se han planteado, como esta cuestión, digamos, de que es esperable un fortalecimiento de la diplomacia bilateral en un contexto de fragmentación de América Latina. Podemos pensar que el presidente Trump podría buscar fortalecer los lazos con ciertos líderes de la región, como algunos que se mencionaron ahora, como Kuczynski, el presidente de Perú, o Macri, el presidente de Argentina, con los que pueda tener más afinidad ideológica y que pueda sentir que sean, digamos, como la base que le permita a Estados Unidos relacionarse de una manera diferente con la región? Bueno, yo creo que Trump tiene una oportunidad de capitalizar en este momento el declive de los gobiernos de izquierda en América Latina, y no dudo, dado, digamos, su perfil de liderazgo, su manera personal de gobernar, que básicamente vaya a intentar dividir a la región, dar ciertos favores a algunos mandatarios y no a otro. Me parece que si en algún momento dado ve la oportunidad, lo va a hacer. No tengo ninguna duda al respecto. Lo que veo más difícil, por ejemplo, es un involucramiento más de corte constante y constructivo
en la región, por ejemplo, para ayudar a dar respuestas a los problemas de ingobernabilidad democrática que se están viviendo en varios países. O sea, la situación en Centroamérica es sumamente delicada con respecto al tema de la violencia. Es probable que haya algunos efectos colaterales negativos de la política, digamos, de Trump de afianzamiento de la presencia militar o del presupuesto militar. No creo que vaya a quitar el dedo en la llaga del combate a las drogas, que hemos visto en América Latina que se ha militarizado y al mismo tiempo ha sido base o clave para la espiral de violencia en la región. No tendrían tampoco ningún incentivo para el control de armas, que finalmente sabemos que es también una fuente de violencia en la región. Con respecto, por ejemplo, a Venezuela, Obama tuvo más bien una política de manos fuera del asunto. Ahora vemos un mayor endurecimiento y Trump tendrá que decidir, por ejemplo, si va junto o va solo, ¿verdad? Hasta ahora ha venido acompañando un poco los esfuerzos de la OEA, impuso ciertas sanciones en contra del vicepresidente de Venezuela, y creo pues que si ve la posibilidad de dividir, lo va a hacer. Si ve la posibilidad a lo mejor de meter una cuña dentro de la Alianza del Pacífico, cosa en la que México tendría que estar con los ojos muy abiertos. Ya mencionaba el profesor Domínguez el tema de las reglas de origen. Es posible que esto pudiera tener como efecto colateral negativo, ¿no? Ensombrecer un poco las muy buenas relaciones de México con la Alianza del Pacífico. Entonces sí, creo que lo va a hacer. Profesor Domínguez, no sé si quiere darnos su opinión. Por el momento no veo muchas, digamos, preferencias positivas. O sea, Trump, cuando se reúne con alguien, suele ser personalmente amable. Fue amable cuando se reunió en la Casa Blanca con Kuczynski, que lo visitó ahí. Ha tenido diversas conversaciones telefónicas con presidentes muy variados, Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, Michel Temer, etcétera. En general, el único sesgo por el momento, y es un presidente que le gusta utilizar el teléfono, el único sesgo es que no incluye a Maduro, a Correa, no incluye a Humberto Ortega, no incluye a Evo Morales. O sea, es más bien no por preferencia, sino por exclusión. Y en el caso de Venezuela, la primera medida que se ha tomado es la imposición de sanciones al vicepresidente de Venezuela, que ocurre aparentemente no simplemente por procedimientos burocráticos, sino porque el presidente Trump sí parece haberse interesado sobre Venezuela. Es el primer tema de los que no habían surgido durante la campaña, que han surgido durante su presidencia, que tiene que ver con América Latina. Es decir, que Trump en sus conversaciones telefónicas con distintos presidentes ha planteado qué hacer con relación a Venezuela. No ha propuesto nada en particular, pero sí ha planteado el tema. Y eso, dado los pocos detalles concretos de los que tenemos, es uno de ellos. Quisiéramos preguntarles sobre el tema de Cuba. ¿Qué podemos esperar de Cuba? El tema de Cuba fue uno de los temas menores durante la campaña de Trump. Los temas importantes eran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuba surgió solamente cuando Trump visitó Miami y comentarios más bien conocidos y repetidos desde antes. Hubo también por Twitter una comunicación agresiva, verbalmente agresiva frente al régimen político cubano en el momento de la muerte de Fidel Castro, pero aparte de eso no hubo mucho más. Si uno va a la página web de la Casa Blanca, cosa que hice antes de que comenzáramos esta plática, puede aprender y pone en el buscador Cuba, lo que aparece en la pantalla. Uno puede aprender sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba en la presidencia de Franklin Pierce, mediados del siglo XIX. Puede aprender de la política de Estados Unidos hacia Cuba de la presidencia de William McKinley, fin del siglo XIX.
puede aprender igual política de Estados Unidos hacia Cuba, la presidencia de John Kennedy, los 1960, y luego vienen dos noticias adicionales en la pantalla de la Casa Blanca. Una del secretario de prensa de la Casa Blanca, que la política hacia Cuba está bajo revisión, lo cual lo sabíamos. Y la otra es un comentario aún más difícil de discernir, que es lo que quiere decir que el presidente Trump está en términos generales de acuerdo con el senador Marco Rubio con relación a la política hacia Cuba. ¿Quién sabe? Me supongo que cuando el presidente Trump examine, por ejemplo, el acuerdo firmado en julio del 2016 entre Estados Unidos y Cuba para mejorar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y actividades criminales, que le parecería una buena idea. Que cuando observa el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos en los últimos días de la presidencia de Trump para disuadir la llegada a Estados Unidos de cubanos indocumentados que instantáneamente se convertían en héroes refugiados del comunismo y recibían un trato privilegiado bajo la ley inmigratoria, lo que se llamaba como la política de pies secos, pies mojados, que ese intento de disuadir y de facilitar la llegada de cubanos indocumentados, que a Trump le parezca bien, eso es el tipo de cosas que él decide durante su campaña. Que el acuerdo que coincide en ese momento, que Cuba aceptaría la devolución de cubanos que ingresan a Estados Unidos sin documentos, no solamente por el estrecho de la Florida, cosa que ya ocurría, sino también quienes logran cruzar sin documentos la frontera México y Estados Unidos, que también serían devueltos a Cuba, que Trump estaría de acuerdo. Entonces, si bien la retórica es revertir los acuerdos realizados entre Cuba y Estados Unidos bajo Obama, estos son los acuerdos verdaderamente concertados entre Cuba y Estados Unidos bajo Obama. No hay un chorro de inversiones de Estados Unidos en Cuba. No se elimina la política de sanciones económicas. Las cosas que supuestamente Trump se imaginó, quizás durante la campaña habrían ocurrido, no ocurrieron. Lo que sí ocurrió eran estas medidas migratorias o de seguridad, por lo general algunos acuerdos científicos también, que por lo general fácilmente pueden describirse como favorables para sus preferencias políticas como presidente de Estados Unidos. Hay otras cosas también que logra Obama, un acuerdo de aviación civil que permite los viajes autorizados por la ley y las regulaciones de Estados Unidos. Es un acuerdo desigual. A Trump le gustan los acuerdos desiguales. Solamente las líneas de aviación de Estados Unidos viajan a Cuba. Cubana Aviación no baja a Estados Unidos. La única categoría de productos que se intercambian entre Cuba y Estados Unidos es otro acuerdo muy desigual que le debe gustar a Trump. Estados Unidos le exporta productos agrícolas a Cuba, pero no le compra a Cuba nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere revertir? Yo no sé. Entre las únicas cosas verdaderamente fáciles es romper relaciones diplomáticas, con tal de que se retengan las secciones de interés en ambas capitales, lo cual era la política que ha existido bajo Reagan, bajo los dos Bush, bajo Clinton y bajo Obama. Eso es lo que puede hacer, que tendría valor simbólico, no tendría muchas consecuencias prácticas, pero los demás acuerdos son acuerdos trumpistas. Y quisiera preguntarle a la profesora Covarrubias si quiere agregar algo sobre el tema de Cuba. Bueno, yo nada más añadiendo a lo que ya dijo el profesor Domínguez, en efecto, si Cuba vuelve a ser un tema de política interna, lo que se va a encontrar Trump son muchos intereses contradictorios, ¿no? Ya lo dijo el profesor, Estados Unidos exporta mucho a Cuba y quieren seguir exportando, ¿no? Se les paga, creo que es el único país al que se le paga con anticipación y en dólar, ¿no? Y para Cuba es fundamental porque todo su alimento es importado, ¿sí? Entonces creo que por un lado va a encontrar
el gobierno de Trump una presión de muchos empresarios que no son necesariamente los más progresistas ni mucho menos, al contrario, es gente muy conservadora, que quiere en efecto seguir comerciando con Cuba y aumentar su comercio con Cuba, ¿no? Entonces por ahí va a tener una cierta presión, va a tener presión por otro lado en términos de figuras cubanoamericanas muy conservadoras que sí quieren revertir el proceso. Yo, como bien dijo él, lo que se puede hacer es romper relaciones diplomáticas. El profesor dijo no tendría mucho costo. Prácticamente creo que no, digamos en términos prácticos, pero lo veo muy difícil. Yo veo muy difícil que ahora de repente, ¿no? Como totalmente fuera de contexto se diga vamos a volver a romper relaciones. Cuando se rompen las relaciones en los 60 había causas específicas clarísimas y de mucho peso. Ahora sería difícil decir por qué vuelven a romper relaciones con Cuba. Pero bueno, yo eso pienso sobre el rompimiento, creo que no es algo que va a pasar, ¿no? Claro, Trump nos puede sorprender a todos. Y finalmente lo que creo que a lo mejor sí pasa, dice bien el profesor Domínguez, no hay mucho que revertir, en efecto no hay mucho que revertir, pero lo que creo que a lo mejor sí pasa es que se congele el levantamiento del embargo, ¿no? Y ahí también pues habrá, digamos, algunos intereses a favor, muy políticos, otros en contra, y sobre todo pensemos que ya el exilio cubano ya no es el exilio original, son los hijos del exilio, que en efecto sí quieren fortalecer la relación con Cuba, no porque quieran gobernar Cuba ni porque se quieran ir a vivir a Cuba, sino por dos razones. Pueden tener comercio o inversión en Cuba y ahí hay parte de su familia. Y quieren que la familia esté bien en un contexto cubano que es bastante desolador. Entonces creo que ahí Trump va a tener que ser un equilibrista muy fino para ver cómo manejar todos estos intereses contradictorios dentro de Estados Unidos. Ahora, la probabilidad de que Cuba quede en el piso de las prioridades es muy alta. Creo que tú ya lo señalaste, ¿no, Ana? En cuanto a que si no es un tema de política interna o no ocurre, digamos, alguna eventualidad, ¿no? No veo que la administración Trump vaya a voltear la cara hacia allá, ¿no? De acuerdo. Y quizá un último tema que ya se mencionó también es el tema de Venezuela, ¿no? Porque tenemos una posición más activa aparentemente del gobierno Trump sobre el tema de Venezuela. ¿Qué podemos esperar o cuál va a ser la posición de Trump sobre ese tema? Bueno, Venezuela ha entrado en una espiral de crisis política, económica y social muy fuerte. Y la propia dinámica de agravamiento de los problemas muy probablemente vaya a obligar a una acción internacional más decidida, tanto por el hecho de que en algún momento dado puede haber una crisis de refugiados o mayor salida de personas, como de una, digamos, implosión económica fuerte o quizá probablemente alguna situación de ingobernabilidad o de golpe de Estado. En fin, entonces la propia dinámica del proceso en Venezuela puede generar mayor activación. En el caso, yo lo que preveo en el corto plazo es una política relativamente cautelosa de endurecimiento relativo para forzar al gobierno de Maduro a abrir algún espacio para la celebración en algún momento dado de elecciones. La pregunta, ya lo mencionaba yo antes, es si esto lo haría el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral, al margen de las iniciativas dentro de América Latina. Me parece que ahorita tiene una oportunidad de ir junto con los demás, porque es la OEA el foro en donde se están dirimiendo estas diferencias. Mañana hay una reunión dentro de la OEA precisamente para analizar la crisis venezolana y ahí vamos a ver si avanza la posición del secretario general, que va en el sentido de empezar a activar la cláusula democrática. Eso sería una posibilidad. La otra posibilidad es que simple y sencillamente se comience a hablar de la crisis y se haga una resolución en torno a la declaración que hicieron ya 18 países que convocaron a esta reunión, solicitando la liberación de presos políticos y solicitando también un calendario para próximas elecciones. Entonces, todo está en el aire, pero sí puede suceder, por ejemplo, que alguna situación crítica lleve a una reacción por parte de Estados Unidos.
Algo que está activando más el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Venezuela no es la administración Trump, sino es precisamente esta vinculación colateral con Cuba, porque un grupo importante de los duros en relación a la posición hacia Cuba han adoptado también una posición dura frente a Venezuela. Está Menéndez, está Marco Rubio, y entonces ellos mismos pueden estar moviendo la política hacia allá. Entonces vamos a ver probablemente un Estados Unidos relativamente más interesado en lo que sucede en Venezuela mientras dure la crisis. Bueno, creo que hemos cubierto muy variados y muy interesantes temas, así que les doy las gracias y probablemente en el futuro volvamos a platicar sobre este tema.